Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos, porque me han sido entregados, y yo los doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo eso te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios, y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomamos asiento, hermanos. Queridos hermanos en el Señor, yo los invito a que comencemos este tiempo de Cuaresma dando gracias a Dios, agradeciéndole al Señor esta oportunidad que en el marco de la Iglesia, del año litúrgico, nos da todos los años para poder preparar y entonces vivir cada vez con mayor profundidad y madurez el misterio de la Pascua. Son oportunidades que Dios las da a través del magisterio de la Iglesia y del año litúrgico. Los tiempos litúrgicos, como ustedes bien lo saben, son tiempos donde podemos realmente crecer y profundizar nuestra vida interior. Ir tomando conciencia desde la fe todo lo que Dios nos ama y encontrar en esa relación con Dios y en el misterio del amor nuestra identidad. ¿Quién soy realmente? Y allí encontrarle sentido a nuestra vida. Encarar el camino verdadero que nos enseña Jesús. Y poder así crecer. Crecer me refiero a superar aquellas cosas que en la vida siempre están y abastecernos de la gracia de Dios para, como decíamos al principio, encontrar en Él las fuerzas, esa fortaleza que nos da el Espíritu Santo y esa sabiduría que nos viene del mismo Dios para saber enfrentar, aceptar y vencer ante las dificultades, ante las luchas, ante las tentaciones, sabiendo que mi victoria está asegurada en el Señor. Y no temo, en Él confío, mi vida está con Él, descansa en Él. Las pruebas, las tentaciones, las debilidades humanas, los cansancios y todas esas cosas tan naturales, tan humanas, son propios de nuestra naturaleza. No hay que tenerles miedo, no hay que tenerles miedo, ni tampoco cargar con ellas como una culpa corrosiva que nos aplasta, sino entregárselas al Señor aceptando humildemente que somos frágiles, que nos cansamos, que a veces estamos superados y esa superación emocional, psicológica, nos hace decir o hacer lo que no quisiéramos. Pero el Señor está de nuestro lado. Él no nos está observando en nuestros errores para juzgarnos y condenarnos. Al contrario, está para abrazarnos y decirte: hijo mío, hija mía, yo te entiendo, yo te comprendo, soy tu padre, te conozco como nadie, más que a vos mismo. Por eso confía. No te dejes hundir, dame la mano.
y vamos juntos a seguir caminando. No te olvides, yo estoy contigo. En lo personal les puedo decir que tengo un montón de experiencias que a mí me han sorprendido de parte de Dios. Momentos de angustia ante situaciones y dificultades que uno le toca vivir en la vida, donde uno se dirige a Dios y se pone en sus manos, pero siempre está esa parte humana, ¿no?, que está ahí, con temor, con dolor. Y a veces en el momento menos pensado, como me pasó hace muy poquito, me pongo una camisa y pongo mi mano porque sentí que tenía algo en el bolsillo y aparece una estampita del Sagrado Corazón, que ni sabía que estaba ahí. Y al pie, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Y me dije, si no miro la vida y estos pequeños signos aparentemente insignificantes con ojos de fe, estoy perdido. Porque el Señor se manifiesta. El Señor dice, estoy. Pidámosle al Señor también, como una gracia cuaresmal, tener esa percepción espiritual, para que en el dolor o en la lucha podamos descubrir que Él está en esas pequeñas cosas que a veces son así, tan simples, tan pequeñitas, pero que ahí donde más funciona la gracia y ahí desde donde más se manifiesta el poder del Altísimo. Como decía el Salmo, un salmo hermoso que rezamos hoy, el 90, tú que vives al amparo del Altísimo y que resides a la sombra del Todopoderoso, di al Señor, mi refugio, mi baluarte, mi Dios en quien confío. No te alcanzará ningún mal, ninguna plaga se acercará a tu carpa, porque Él le encomendó a sus ángeles para que te cuiden en todos tus caminos. Ellos te llevarán de la mano para que tu pie no tropiece con ninguna piedra, caminarás sobre leones y víboras, pisotearás cachorros de león y serpientes. Él se entregó a mí, ella se entregó a mí, dice el Señor. Por eso lo libraré, lo protegeré porque conoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en el peligro, lo defenderé, lo glorificaré. Hermanos queridos, esto es así. Esta es palabra de Dios, la acabamos de rezar. Dijimos a cada estrofa de este salmo, en el peligro, Señor, te invoco y tú estás conmigo. Que podamos entonces en esta cuaresma también profundizar nuestra vida de silencio, de intimidad con Dios, para poder, entre otras tantas cosas, además de sanar y fortalecernos, poder percibir en las cosas que el mundo no percibe, la presencia verdadera de Dios, que te repite, no temas, dame tu corazón, viví bajo la sombra de mis alas, que yo te protegeré. Que podamos en estos tiempos difíciles que nos toca vivir y en esta cuaresma que empezamos a madurar eso. Nosotros tal vez no cambiemos nada del mundo, es muy probable, es casi seguro, no está en nuestras manos cambiar la situación, pero sí está en nuestras manos entregar la situación y nuestra propia vida al Dios Todopoderoso y Eterno, en quien confiamos. Y nuestra fe nos invita entonces a prepararnos y a disponernos a lo que pronto vamos a celebrar. Por eso la cuaresma, 40 días de preparación para volver a celebrar la victoria de Cristo sobre la muerte y el mal. Y cuando Cristo se entregue, y lo vamos a vivir en la próxima Semana Santa, para la cual, insisto, nos estamos preparando, cuando recordemos y revivamos en la fe, en la Semana Santa, a Cristo entregado por nosotros, porque esa fue la decisión del Padre. Hijo mío, te envío al mundo para que proclames como un hombre más que Dios, yo, el Padre, los amo y los vamos a rescatar juntos con el poder celestial que tenemos, el poder eterno, un poder que lo vence todo porque es divino. Avisale, contale a los hombres, yo te envío como un hombre más, te envío a la realidad humana, que no es fácil. Vas a caminar sobre serpientes y leones rabiosos que te van a querer destruir, pero yo estoy contigo porque te envío a salvar, a rescatar, a redimir, para que la gente se entere que solo en mí, Padre Creador,
está la felicidad y la paz que buscan, y a veces lo buscan donde no está. Avisales, contales, predicales, anunciales que esto es buena noticia. Y Jesús hizo carne en su carne esta misión que el Padre le encomendó y nos anunció de 1000 maneras que el reino del Padre, que es amor, ya ha llegado a nosotros. Que lo único que tenemos que tener nosotros es una disposición de fe y esperanza. No nos pide otra cosa, porque nosotros no podemos hacer otra cosa. Pero que la fe y la esperanza que el mismo Dios nos da es lo que tenemos que usar desde lo más íntimo del corazón y más allá de nuestros razonamientos y prejuicios humanos, toda nuestra fe para aferrarnos al Dios de la vida. Él nos pide que creamos, que confiemos y que en los momentos más duros, de más prueba, ahí entendamos que es cuando más cerca el Señor está y se manifiesta. No temas, Jesús dirá, no temas, pequeño rebaño, porque yo, tu pastor, estoy contigo. Y en el Salmo 22, tan hermoso del buen pastor, le decimos eso, ¿no? El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Y aunque cruce por caminos oscuros, no temeré ningún mal, porque Señor, yo sé que tú estás conmigo, que tu vara, tu bastón me infunden confianza. Queridos hermanos, vivamos así la fe, vivamos así la cuaresma, que es un camino, pero hagamos de esta fe, de esta entrega, de este proceso de conversión, no solamente una experiencia temporal de 40 días, sino un estilo de vida permanente. Porque el año litúrgico se repite todos los años de la misma manera, para que nosotros todos los años en la oración y en la celebración maduremos la historia de nuestra salvación. Pero tiene que ser una convicción que brota de adentro, que va madurando de adentro. La gracia de Dios ya está en vos. El Señor ya te ungió con el poder del amor. Lo único que tienes que dejar es que fluya y que esa fe, esa gracia que está en vos, a la que le creemos, dejemos que informe, ilumine nuestra inteligencia. La inteligencia se tiene que humillar a la fe y no por la inteligencia buscar explicar a Dios, porque ahí fracasamos. Nunca podremos explicar a Dios. Por eso Jesús pide fe. Cuando sana, cuando resucita a los muertos y un montón de cosas, pide fe. ¿Crees que puedo hacerlo? Sí, Señor. Bueno, que suceda como crees. La fe, eso es lo importante. Por eso creemos. Lo único que tenemos para darle a Dios nosotros es nuestra fe y nuestra esperanza en Él, para que Él nos capacite y que nuestra inteligencia rendida a la fe pueda inspirar nuestra voluntad para que nuestras determinaciones y decisiones sean las correctas, vayan por el camino señalado por Jesús. Ahí está todo. Lo demás se encarga Dios. Nosotros tenemos esa parte, sí, de creer y de ir a Él para encarar el camino. Él nos lleva de la mano. No teman, no temamos, rebaño de Dios, porque Él es nuestro pastor. Vivamos nuestra vida con alegría y esperanza, aunque muchas veces nuestra experiencia de vida en el presente sufra, porque estamos en una realidad difícil, porque padecemos momentos duros, estamos en una etapa que yo la calificaría como de poda, ese momento de poda donde, ¿no?, el agricultor poda la vid, va sacando los sarmientos que están secos, que no sirven, y la va podando, la va liberando de lo impuro, de lo viejo, de lo muerto. Y esa poda es necesaria para que después la vid al año próximo empiece en la primavera a echar retoños y en el verano dé flor y fruto abundante. Pero claro, la poda duele, por eso la vid, cuando se la poda, gotea sus lágrimas de dolor. No temamos a la poda, porque es beneficiosa. Y vamos a salir más fortalecidos entonces después. Vamos a salir más victoriosos, porque pasada la prueba, el dolor y la poda, vamos a poder realmente, por la gracia de Dios, dar flor y fruto de vida eterna. Porque esa es nuestra vida, hermanos. De este mundo no nos llevamos nada. De aquí no hay nada en el mundo que nos sirva para la salvación y para la paz y para la verdadera felicidad. Nada. Nada ni nadie, solamente Jesucristo. Y ahí es donde tenemos que poner el acento. Por eso en esta cuaresma intensifiquemos nuestra experiencia interior de silencio, de escucha, de oración, de quietud.
tiempo con el Señor, a solas con Él. Meditemos su palabra, vivamos los sacramentos, recurramos a la Virgen una y otra vez. El Señor enviará a sus ángeles para que te guíen en tus caminos, dice el Salmo. Recurramos a los ángeles también, nuestros compañeros de camino, nuestros guardianes en la lucha. No temas, no temas. Hoy escuchábamos el Evangelio de las Tentaciones, que viene obviamente a colación con esto que estamos reflexionando juntos. Jesús también padeció la tentación. ¿Y cómo superó la tentación? Y la superó desde Dios. En ningún momento Él se atribuyó a sí mismo, siendo el Hijo de Dios, la victoria, sino que se la dio a Dios. De Él viene la victoria. Está escrito, adorarás solamente al Señor tu Dios. Ni siquiera le está hablando de Él. Fíjense que interesante lo que describe el evangelista Lucas. Jesús no habla de sí mismo, se refiere al Padre. Nos enseña que somos hijos y tenemos que vivir de cara al Padre, porque el Padre nos mira y nos cuida. Y siempre que nos sintamos entonces tentados o debilitados en la vida, con humildad de cara a Dios. Papá, upa, como el nene que se siente temeroso y estira sus bracitos a su papá y le dice, upa, papá, porque ahí es donde él se siente seguro ante el peligro. Así somos nosotros. Y eso es lo que Dios espera de los hijos. El demonio, fíjense, que es un ser que aparece como el espíritu tentador. Si bien el relato apunta a lo esencial, y lo esencial son las respuestas de Cristo que lo ubican al tentador en su lugar. Porque ¿de qué lo tienta el demonio a Jesús? Lo tienta de lo que estamos tentados todos, del poder, del placer, del tener. Te daré todos los reinos, me tenés que adorar a mí, pero todo esto será tuyo porque me ha sido dado. Y Jesús le dice, no, está escrito, adorarás al Señor tu Dios. Tírate al precipicio, si sos el Hijo de Dios. Los ángeles vendrán porque está escrito que tu pie no tropezará con ninguna piedra. No tentarás al Señor tu Dios, está escrito también, le dice Jesús. Y así va respondiendo desde Dios. Es decir, estas tentaciones que los evangelistas ponen en la propia vida de Cristo son las de todos los días, si quieren. Porque todos buscamos afuera, muchas veces, porque el hombre viejo tira eso, y el hombre viejo es el hombre terrenal, el hombre que a veces vive separado del hombre nuevo que es Cristo en mí. Y ese hombre viejo es el que manipula al demonio con la tentación. Por eso buscamos seguridades, confort, no tener problemas. Claro, nadie quiere tener problemas, pero las realidades de la vida están como desafíos, no como desgracias. El poder, fíjense cómo está el mundo. Poder por el poder mismo, no poder como servicio, porque en realidad las tres realidades que decíamos de la tentación, el poder, el placer y el tener, en sí mismo no son malos. Alguien tiene que tener el poder, alguien tiene que estar gobernando y tomando decisiones, sea a nivel del gobierno, a nivel de la iglesia, a nivel de donde sea. En la familia los padres tienen que tomar decisiones. O sea que el poder que nos lleva en nuestro lugar a decidir sobre otros no es malo. El tema es cuando el poder se olvida de que es un servicio y entonces manipula y oprime. Ahí está el pecado. Por eso los poderosos que no están ubicados en el poder como servicio, ¿qué hacen? Se quieren perpetuar en el poder y manipular la vida de los demás. El placer. ¿Es malo disfrutar del placer en toda su dimensión, en su justa medida? Sí. Una buena mesa, compartida con amigos, un buen momento, un momento de intimidad con tu pareja. Cuando hay amor, no es malo. El problema es cuando eso se transforma en un vicio que domina mi vida y me hace caer en las bajas pasiones. De ahí los pecados capitales. Por eso hay que pedirle siempre a Dios la lucidez. El tener. ¿El dinero es malo? Y depende para qué se lo use. Porque si el dinero es para vivir dignamente, para ayudar a quien no tiene, para prestar un servicio, está bien, está perfecto. Ahora, si el dinero es mi Dios, al cual yo ambiciosamente me entrego porque es lo único, porque solo ahí busco la seguridad, ahí ya se convierte en un problema.
Entonces, ven, depende de cómo uno tiene el corazón. ¿Y cómo tenemos que tener el corazón? El corazón se lo tenemos que entregar a Dios para que sea Él quien lo ilumine. Y ese corazón iluminado por la gracia, como les dije, ilumina nuestra inteligencia para que nuestra inteligencia ordene a nuestra voluntad lo que realmente tenemos que hacer. Es un proceso interior, para lo cual se requiere vida interior, vida en Dios. Y quisiera decir una palabrita sobre el demonio, que si bien no es el protagonista ni mucho menos, ni del Evangelio ni de la vida, pero está. San Pedro dice en una de sus cartas que es un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces hay que resistirle firme en la fe. Jesús, fíjense que en la fe le resiste, porque le habla del Padre, no le habla de nada material. Le habla de lo sobrenatural. El demonio es un ser negativo, obviamente, que busca la perdición. La palabra demonio viene de división, el que viene a dividir. Por eso todo sentimiento divisorio en la familia, en la comunidad, en el mundo, es un acto demoníaco. Algunos padres espirituales hablan del demonio como un perro rabioso y atado, que tiene una cadena de determinada longitud. Si ese perro rabioso está atado, lo único que tengo que hacer yo es no acercarme a él, verlo, no tener miedo, porque yo sé cuál es mi camino. Ahora, si yo torpemente voy a querer acariciarlo, y es muy probable que me muerda fuerte. Y bueno, pero la culpa no la tiene el demonio. El demonio está, merodea, y en esta época se manifiesta de mil maneras. Está. Pablo dice, el apóstol, que no peleamos contra seres de carne y hueso, sino contra potestades espirituales de los bajos espíritus, es decir, del mal. ¿Cómo hay que hacer? Aferrarse a Dios, porque el mal es ausencia de bien. El bien es absoluto, pero cuando yo elijo no estar en el bien que es Dios, obviamente que me expongo al mal. Y lo peor, tristemente, que hay mucha gente que pacta con el mal para hacer daño. Las personas despechadas, las personas que piensan solamente en sí mismos, que están sumergidas en la mentira y que buscan solo la venganza. Las personas que son ambiciosas y no les importa quién tienen adelante, que viven bajo un capricho y cosas por el estilo, y véanlo en todo nivel, desde el más cercano hasta el más alto, esas personas hasta pactan con el mal. Hay sectas satánicas, hay cultos satánicos, van a buscar, hasta vendiéndole el alma al diablo si es necesario, para conseguir sus apetencias, sus venganzas y sus caprichos. Por eso hay que saber discernir las brujerías, las maldiciones, los conjuros. Todo eso existe, claro que existe. Pero no hay que temerle, quédense tranquilos, no le teman. El Señor nos da la receta. Resistirle firmes en la fe, es decir, cada día me aferro más al Señor. Y es tan sagaz y astuto que, como dice la palabra también, es un dragón, si quieren, o un lobo vestido con piel de oveja, porque a veces es tan sutil y se presenta tan atractivo, tan atrayente y seductor, que uno le termina creyendo. Por eso se mete en los corazones y quiere corromper los corazones. ¿Cuál es la misión de él? ¿Qué misión se ha propuesto? Dañar a los hijos de Dios, porque él no puede tolerar que vos seas feliz y que estés unido a Dios. Él no puede tolerar que Dios te ame, porque él no ama a Dios, no quiere a Dios. Siendo criatura de Dios, se rebeló contra Dios. Hay mucha gente que hace lo mismo, pero están con el rosario en la mano, hacen genuflexión ante el Santísimo, dicen ser evangelizadores, pero fíjense la actitud. Por sus frutos los conoceréis. Yo a veces pienso en esta pobre gente y rezo realmente porque me apena, porque si tuvieran un pequeño ápice de meditación, de reflexión, se darían cuenta que el demonio es un prestamista que te da lo que le pedís, pero que los intereses que te cobra son fatales. Son fatales. Y sin embargo hay gente que pacta, que está metida en cosas raras. No tengan miedo, estamos aquí.
Estamos en presencia del Señor y la gracia de Dios nos cubre. Vayamos siempre a Él y seamos astutos, porque si es un perro atado con una cadena rabioso, no nos acerquemos, dejémoslo que ladre. El Quijote decía, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, ¿verdad? Es así. Porque si en la vida no tuviéramos tentaciones, si en la vida no tendríamos que enfrentar tribulaciones, si no cargáramos la cruz con dignidad, y miren, no sería una vida realmente de Dios. O estaríamos haciendo las cosas no tan bien. Hay que disfrutar de los buenos momentos, pero no hay que relajarse, por lo menos buscando la comodidad. Sí, relajarse a nivel físico, intelectual, pero no se relajen en la vida espiritual jamás. Profundicemos en el amor de Dios. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos enseña el Evangelio de hoy como práctica cuaresmal y de nuestra vida cristiana? Lo esencial está en lo sobrenatural. Las cosas del mundo no nos van a llenar el corazón. En este mundo estamos de paso, el Señor nos ha creado para Él y nuestro corazón descansará en su presencia. Y mientras tanto, vamos viviendo de la esperanza y de la fe que recibimos y del amor con el cual hemos sido ungidos desde el día del bautismo. Eso es lo que vamos a celebrar, eso es lo que vamos a renovar el día de la Pascua. Para eso también nos preparamos. Uno de los puntos centrales de la Pascua, sobre todo en la noche santa del sábado de gloria, es cuando todos juntos con las luces del cirio pascual encendida renovamos las promesas bautismales, renovando nuestra fe, nuestro sí a Dios, nuestra alianza personal y comunitaria con Dios como pueblo elegido, y renunciamos a todo lo que nos separa de Él. Para eso nos preparamos, para que sea consciente, para que sea un acto que brota de la voluntad, un sí que brota de la voluntad que está iluminada por la sabiduría que el mismo Dios me da. De esto se trata. Por eso nos preparamos. Y nos preparamos espiritualmente, en Dios, en la oración, en el silencio, en la reflexión. Jesús fue al desierto justamente eso, a prepararse en la soledad y en la intimidad con su Padre para llevar adelante luego la misión que el mismo Padre le encomendó, que es dar la vida, dar la vida. Jesús no predicó solamente con palabras, sino la gran prédica de Jesús y la gran absolución del pecado universal estuvo cuando crucificado, antes de expirar, dijo, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, y entregó su vida para que con su muerte sea destruida nuestra muerte y los poderes del mal y de las tinieblas, y con su resurrección todos tengamos la esperanza de alcanzar un día también la eternidad, donde ya están gozando nuestros seres queridos que partieron junto a los ángeles y a los santos, porque ese es nuestro destino. Y para llegar a ese destino no necesitamos nada material, nada de lo que el demonio propone, como se lo propuso a Jesús, nada de eso, nada de eso. A lo sumo, eso tiene que ser un medio y no un fin, no un fin. Es un lindo tiempo la Cuaresma entonces para revisar, hacer un examen sereno, profundo, de conciencia, a ver qué es lo que nos está dominando, hacia qué apetecemos, hacia qué nos inclinamos, qué. Es bueno reflexionar con sinceridad ante Dios, es bueno profundizar en este tiempo para poder realmente descubrir y ponerle el nombre a todas aquellas cosas que realmente no nos hacen bien. ¿Y cuál es la raíz de estas conductas o actitudes que a veces tenemos que no nos hacen bien ni hacen bien a los otros? ¿Dónde está lo profundo del problema? Hay que reflexionarlo. Mirarse a sí mismo con mucha humildad y amor, pero con mucha sinceridad, es la forma. Y para eso la Cuaresma. Ayer les decía a los chicos de catequesis que tuvimos el primer encuentro, ayer comenzó la catequesis parroquial, estaba llena el templo de niños y papás, hermosa misa, realmente muy linda, muy sentida, ¿no? Y yo les decía a los nenes poco que la Cuaresma es para ser más sinceros. Y les contaba de dónde viene la palabra sincero. Ustedes saben lo que significa la sinceridad. Su raíz está en el circo griego, donde los actores en la antigüedad, cuando representaban determinados personajes, se caracterizaban y se ponían las caretas de cera del personaje que tenían que representar. Entonces ya no eran ellos, sino eran el personaje.
Pero cuando terminaba la obra de teatro, se sacaban la máscara de cera. De ahí viene sincera, sincerar. Entonces yo les decía, ven, el Señor nos dice que nos tenemos que sacar la careta. Sacate la careta. Porque a veces somos muy caretas. Con nosotros mismos y con los demás. Nos gusta caretear. Y saben que la careta es falsedad. Porque es una apariencia, no es la verdad. Cuando te sacás la careta y te mirás como realmente sos, ahí está el juego, y ahí está la verdad, y ahí está el desafío. Por eso es un buen tiempo para, con nosotros mismos y ante Dios, sacarnos las caretas y vivir de la verdad, de la realidad. Esta cara, esto es lo que soy. Esto te entrego, Señor, para que vos lo modelés a tu manera, para que vos sanes mis rajaduras, porque soy de arcilla, y llenes mi interior con el líquido precioso de tu amor. Pablo dice que somos, sí, vasijas de barro, rústicas y frágiles, pero que el Señor las quiso llenar con el líquido del Espíritu Santo, que es su vida divina en nosotros. No tengamos miedo, que sea el Señor quien perfeccione como buen alfarero nuestra vida frágil, nuestra vida rajada o lastimada o desgastada. Él la repare a su manera. Y si aún así Él quisiera dejar en mi frágil vasija de barro que soy alguna rajadura por la cual veo que todavía el agua se me va, no importa. Es para que te des cuenta que vos sos pequeño, que tenés que ser humilde y que solo Él tiene la última palabra en tu vida. Solo Él. Aceptá tus heridas. Si el Señor quiere, te la sanará. Y si no, pueden ser una fuerza de gracia y sabiduría que te permita vivir con humildad y que te permita entender con amor a quien padece lo mismo o peores cosas que vos. Así es la vida. Por eso, queridos hermanos, termino. Vivamos felices la Cuaresma. La Cuaresma no es un tiempo para flagelarnos con dolor y con angustia y con penitencias destructoras, porque somos malos, de ninguna manera. Nadie es malo, porque Dios nos creó Él y Dios no crea cosas malas. Dios no se equivoca. Que nosotros estemos confundidos y a veces tentados sobremanera es otra cosa. Pero por eso está este tiempo y por eso está el Señor que nos llama. Vení a mí. Si estás afligido, agobiado, lastimado, vení a mí que yo te aliviaré. Vení a mí. No vayas por otro lado. A mí. Para lo cual hay que tener una fe importante y una humildad grande. Quien no es humilde y reconoce que solo Dios puede, va a vivir siempre en su mediocridad, escondido tras la careta, y nunca va a alcanzar la plenitud. Pero quien es humilde y se anima a sacarse la careta, esa persona alcanzará realmente la vida nueva, la felicidad, la paz, y vivirá en paz consigo mismo y con Dios. Porque de esto se trata. Hermanos, demos gracias a Dios, vivamos con alegría la Cuaresma, que sea un tiempo de gracia, de gozo, porque nos ayuda a crecer, a madurar, a superarnos. Es una bendición que nos pone cara a cara con el gran momento liberador que es la Pascua. Pascua que ya es un hecho, obviamente, pero que queremos celebrar en la fe de la liturgia de la Iglesia, juntos como hermanos, para alabar, bendecir y agradecer permanentemente al Dios de la vida. Vamos a María, nuestra mamá del cielo, Virgencita de Luján, pidiéndole que sea ella quien nos guíe en este camino, como siempre, y que ella rece por nosotros, mamá, para que podamos, unidos a ella y a Jesús, una mano con cada uno, vencer las tentaciones y sacarle la careta al maligno, que muchas veces se nos interpone en el camino para confundirnos y desgastarnos. Que así sea. Así sea.